Johann Heinrich Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746. A los 18 años, en 1764, ingresó al Colegio de Humanidades de Zúrich. La vida es la que educa. Por consiguiente, el educador deberá de encontrar en su alrededor los temas de sus lecciones. La naturaleza construye siempre sobre una base sólida, desde lo que ya sabe. El estudiante avanzará hacia la conquista de conocimientos nuevos. Así pues, la fuente de toda nuestra enseñanza se halla en la observación, que culmina en la intuición o idea clara, precisa y directa de las cosas. Hay educadores que trascienden la historia y entran a la eternidad. Hoy como ayer, le habla tanto al corazón como a la razón. Proclama y demuestra que no hay educación verdadera sin amor, que no hay amor verdadero que no esté al servicio del otro, hasta el sacrificio de sí. Amar. Ese es todo su secreto, que cualquier puede comprender y compartir, y creer con fe inextinguible, en el hombre y en su humanidad, y confiar en un mundo de justicia y fraternidad. Pestalozzi no es solo eso. Humilde y pobre nació, pobre y humilde murió. Las formas de mi método perecerán, pero el espíritu que vivifica, el espíritu de mi método sobrevivirá. Manual de las Madres, 1803. Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi decidió dedicarse a la jurisprudencia, la única carrera que a su juicio le permitiría actuar políticamente en bien de los humildes. Comprendió que debía abandonar toda esperanza de hacer carrera pública, ni pastor ni jurista. No le quedaba más que ser él mismo y convertirse en lo que harán de él su pasión por la justicia y su bondad. Las obras más significativas de Enrique Pestalozzi, entre las obras más significativas de Pestalozzi tenemos Vigilia de un solitario, 1780. Una hoja suiza. Es una revista compuesta y editada por Pestalozzi. Mis indagaciones sobre el proceso de la naturaleza en el desarrollo de la humanidad, 1797. Libro de las Madres, 1803. Carta a un amigo sobre mi estancia en Stans, 1807. El buen talante, la seriedad y la hidalguía de mi época y de mi patria, 1815. Carta sobre educación infantil, 1819. El canto del cisne y los destinos de mi vida, 1826. Epístola a Friné, sobre la amistad, 1782. Una de las obras que tuvo mucho éxito fue la de Leonardo y Gertrudis, en la que Pestalozzi presenta y describe unos personajes populares y muy característicos, y sobre todo pone en sus bocas un lenguaje muy popular, con mucho aire natural y rural. Con razón Pestalozzi lo llamaba un libro del pueblo. Principios pedagógicos de Pestalozzi. Naturalidad. Pestalozzi indicó que sólo la educación podía realizarse conforme a una ley, armonía con la naturaleza. De este principio se conoce la necesidad de liderazgo en la educación del niño. Es necesario que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea. Educación instrumental. Debió partir de la observación de las experiencias, el interés y actividades. De no enseñar nada que los niños no pudiesen ver, y consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual, de acuerdo a su evolución, y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad, y que cualquier irregularidad en estas características conlleva la nulidad de una educación integral. Incluyó también la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. Ideas pedagógicas. Para su enseñanza tomó en cuenta la intuición intelectual, tomando los aspectos que conforman su educación elemental, que son, para la enseñanza de los números, relaciones métricas y numéricas. Utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba de uno en uno para que el niño conociera la relación de los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. Partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. Para la enseñanza de la forma,
observar, medir, dibujar y escribir, enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales, enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. Enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que se presentan a su vista y adquirir habilidades para producir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño con su escritura, la enseñanza del lenguaje. Psicología, pasando del sonido a la palabra y de la palabra a la frase. Método analítico. Por medio del ejercicio de la lectura y escritura, afianzar los conocimientos del lenguaje. Para aspectos generales de su educación elemental. Poner en práctica el método de enseñar a uno por medio de otros, debido al gran número de niños. Para aspectos generales de su educación elemental. Poner en práctica el método de enseñar a unos por medio de otros, debido al gran número de niños. La enseñanza de ambos sexos, coeducación. Importancia de la educación creativa y productiva. Enseñanza de moral y religión que se debe de iniciar en la familia. Considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a éste paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor. Educación social, la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela. La práctica de la escuela-trabajo, combinando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas. Aportes de Pestalozzi a la educación. Sin duda los aportes de Pestalozzi presentan gran relevancia para la educación del siglo XXI, inscrita ella en las llamadas sociedades del conocimiento y de la información, López 2010, como también en los paradigmas de la economía global y el ecológico. Con Pestalozzi la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente, lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. A pesar de que su enseñanza se basa en una educación elemental, no escapan sus influencias en la educación preescolar. Tenemos los siguientes aportes. Le dio importancia al desarrollo del niño. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Valoró las actividades espontáneas del niño. Hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano, lo cual le serviría de base para la escritura. Ejercitó el lenguaje por medio de la conversación sencilla, para después aprender a leer. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. Le dio la importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del niño. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. Consideró importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Funciones educativas según Pestalozzi. Le daba un gran valor a la educación religiosa, siempre que ésta no tuviera un carácter dogmático ni confesional. Función social de la educación. El principal objetivo era integrar a niños de escasos recursos a la vida social, a través de la enseñanza de un oficio. Pensaba que sus propios alumnos, a largo plazo, serían los educadores del mañana. Desempeño del docente. El educador no era concebido como una figura autoritaria. En este sentido, el docente debía estar al servicio de las necesidades del alumno. Concepto del alumno. Una confianza muy grande en las capacidades del niño. Papel de la escuela. La concepción del establecimiento escolar estaba muy ligada a la enseñanza del oficio, más que escuelas eran talleres. Concepto de los valores. El principal valor de su interés fue el de la educación igualitaria, es decir, poder educar a la gente marginada. Confiaba plenamente en las virtudes de la educación.